llegó el momento de hablar de esas evidencias del por qué no existe ningún Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en otra edición de nuestras habituales entregas y hoy les traemos un gran programa, así que espero lo disfruten. Por supuesto, aquí en compañía de mi gran amiga Carlita. Carlita, ¿cómo estás? Hola Dieguito, muy bien y muy contenta otra semana más siguiendo adelante con nuestro programa. Así que este tema se viene bien entretenido, ya lo teníamos anunciado previamente, así que esperamos un buen recibimiento de nuestros amigos que ya es un público bien establecido en el canal. Carlita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy día dejamos en la siguiente interrogante, vamos a ver si es que se puede resolver. Spoiler, sí, se puede resolver. ¿Podemos hablar de que Dios no existe? Ya que siempre recae sobre nosotros, según la gente de redes sociales, la prueba, esa evidencia que nosotros debemos mostrar de que Dios no existe. Y no es a la inversa para ellos, ya que para los creyentes que aseguran que su Dios existe, la prueba recae en ellos. Sin embargo, siempre nos dejan esa prueba a nosotros. Llegó el momento de hablar de esas evidencias del por qué no existe ningún Dios, ni el tuyo, ni el tuyo, ni el Exactamente, mío, de ninguno de los amigos que nos puedan seguir y tengan algún tipo de fe. totalmente, efectivamente. Así como efectivamente estuviste mencionando, también podemos demostrar que su Dios no existe. Y vamos a explicarle a los amigos las razones por las que su deidad no existe ni puede existir. Vamos a explicarles un poco, queridos amigos, algunos puntos para ir arrancando esto de explicar por qué la afirmación de que Dios no existe también puede sustentarse. Es de la siguiente manera. Una de las formas de abordar la no existencia de algo en la realidad es mediante la ausencia de la evidencia esperada. En epistemología existe un principio claro. Cuando una hipótesis afirma que existe una entidad con efectos observables en el mundo, la ausencia total de esos efectos se convierte en evidencia directa de su ausencia. Si definimos a Dios con atributos como la omnipresencia y hacedor de milagros, estaríamos ante un ser que interactúa constantemente en el tejido físico de la realidad. Sin embargo, al examinar el mundo mediante la observación empírica, no encontramos un solo dato ni una sola prueba que requiera dicha intervención. Ante todo esto, el apologeta va a decir que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Esto es cierto, pero esto nos lleva al problema de la falsabilidad, un concepto que implementó el filósofo Karl Popper con su ejemplo del cisne negro para falsar la afirmación todos los cisnes son blancos, solo basta mostrar un cisne negro. El problema con el teísmo es que justamente se vale de afirmaciones que son infalsables, lo cual con esto surge una pregunta devastadora para cualquier creyente. ¿Cómo un creyente falsaría una teología equivocada? Si un cristiano o un musulmán o un hindú afirman llegar a la verdad mediante razonamientos abstractos, experiencias personales o libros sagrados,
estarían usando todos la misma metodología, la misma herramienta. La fe justamente no es un método objetivo de verificación, eh, porque la fe puede validar todas las creencias, ¿no? La fe valida todo por igual. Si no existe un mecanismo fáctico para contrastar cuál razonamiento refleja la realidad y cuál es una mera ilusión, la postura teísta queda en un subjetivismo sin salida. Otra vía para demostrar la inexistencia de un concepto es mediante su imposibilidad lógica, incoherencia interna. Del mismo modo en que sabemos que es imposible que exista un círculo cuadrado. Tomemos, por ejemplo, los atributos del Dios cristiano. Por un lado, la teología afirma que Dios es un ser puramente bueno y que el mal es la ausencia de bien. Sin embargo, pasajes como Lamentaciones 3:38 señalan explícitamente que tanto el bien como el mal salen de la boca de Dios. Desde la lógica formal de una fuente absolutamente pura, no puede frotar su opuesto. Pero incluso dejando de lado el texto bíblico, el problema lógico del mal muestra que la existencia del mal de manera fortuita e injustificada es incompatible con la idea de un Dios omnisciente, omnipotente y absolutamente bueno. Del mismo modo, encontramos contradicciones ontológicas al analizar la trascendencia y la omnipresencia. Definir a Dios como atemporal, inmaterial, inmutable, que está fuera del universo, pero que al mismo tiempo actúa dentro del tiempo, escucha oraciones y modifica la materia en tiempos específicos, genera una paradoja insalvable. No se puede actuar en el tiempo sin quedar ligado al cambio y a la causa-efecto temporal. Para comprender esta irrelevancia, Carl Sagan nos propone una magistral analogía, la del dragón en el garage. Si alguien afirma que en su garage hay un dragón, pero que cuando uno lo intenta comprobar, resulta que ese dragón es invisible, intangible, incorpóreo, que escupe un fuego que no quema y que no deja pisadas, entonces uno se podría preguntar cuál sería la diferencia entre un dragón de esas características a un dragón que no existe. Cuando esa entidad es definida con esas propiedades, eso equivale ontológicamente a la nada. Finalmente, cuando el apologeta queda sin argumentos racionales ni empíricos, recurre a trasladar la carga de la prueba al ateo, exigiéndonos a nosotros que demostremos la prueba absoluta de que Dios no existe. Sin embargo, por regla lógica, quien hace una afirmación extraordinaria es quien está obligado a proporcionar las evidencias correspondientes. Y pretender que creamos algo por el simple hecho de no poder desmentirlo totalmente es una falacia de apelación a la ignorancia. En conclusión, la no existencia de Dios
no solo se respalda en la falta total de evidencia donde se supone debería estar, sino en la incapacidad de la fe para distinguir entre la realidad y la ficción, también cuando los propios atributos son contradictorios entre sí, los atributos divinos, y que todo esto suma que no hay razones válidas para creer en la existencia de tal deidad. Mientras hablabas de esta cita de Lamentaciones, también yo pensaba en el libro de Isaías, Isaías 45:7, También, que dice lo siguiente: yo soy Yahvé, no hay ningún otro, el que formó la luz y creó las tinieblas, el que da la paz y crea la desdicha. Yo soy Yahvé quien hace todo esto. Ya eso llega a sonar ilógico por el simple hecho de que estamos hablando del Dios creador de todo para los creyentes, el Dios todopoderoso, que también crea el mal. claro, Entonces, el responsable del mal en el mundo es del propio Dios de los creyentes. O sea, aquí Satán, Lucifer, el diablo, se va a la verga, porque la Biblia respalda de que el creador del mal es Yahvé. Entonces, el mal en la actualidad es responsabilidad de Yahvé. Lo otro claro, súper importante que yo comprendo cuando el creyente tiene una fe, una creencia, un cristianismo personal. Y en lo personal, en lo privado, puedes creer como te dé la gana. El problema radica cuando esa fe, esa creencia traspasa al mundo natural, al mundo material, cuando ya el Dios que era personal manda terremotos, provoca sufrimiento a través de tsunamis, sana enfermos en los hospitales, cura gente del cáncer. Ahí es cuando ya necesitas probar mediante evidencia la existencia de tu Dios, porque ya dejó de ser personal, ya dejó de ser parte de tu fe y lo quieres incluir en nuestro mundo natural. Entonces, ¿por qué las pruebas tendríamos que mostrarlas nosotros si es el creyente, incluyendo nuestro mundo natural, quiere meter una deidad? La prueba recae en quién quiere meter esa deidad en nuestro mundo. Porque finalmente vamos a encontrar este mecanismo de defensa que todo se adapta al creyente. El creyente dice, mi Dios todopoderoso hace todo lo bueno. Llegó tremendo terremoto. ¿Dónde está la evidencia de tu Dios? No, pero es que mi Dios sabía que en ese terremoto necesitaba limpiar la humanidad, había mucho pecado, está mandando los últimos juicios antes de su venida. Entonces, el creyente por ahí, todo lo que sucede en nuestro mundo natural va a ir acomodándolo a sus creencias para que finalmente vivamos como en dos mundos paralelos. Y con esto yo quisiera compartir pantalla. Por aquí, sombreado en color celeste, estamos frente a la obra sobre la ira de Dios de Lactancio. Este es el apartado número 13 y vamos a leer entre el 20 y parte del 23. Y comienza así. Pero si esta es la razón verdadera que los estoicos de ningún modo pudieron ver, se disuelve también aquel argumento de Epicuro. O sea, hasta el siglo III seguía muy latente esta paradoja de Epicuro que conocemos hasta nuestros días y que ha sido manipulada, tergiversada, ya que Epicuro no creía en Yahvé ni era monoteísta. Dijo, Dios o quiere suprimir los males o no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere y puede. Si quiere y no puede, es débil, lo que no cabe en Dios. Si puede y no quiere, es envidioso, lo que igualmente es ajeno a Dios. Si ni quiere ni puede, es envidioso y débil, y por esto no es Dios. Si quiere y puede, lo que es acorde solo a Dios, ¿de dónde provienen los males? ¿O por qué no los suprime? ¿Y qué contesta Lactancio? Sé que muchos de los filósofos que defienden la providencia suelen ser perturbados por este argumento de Epicuro y que renuentes casi son obligados a afirmar que Dios no se ocupa de nada. Lo que Epicuro buscó sobre todo, pero nosotros,
claramente reconocida la verdad, resolvimos fácilmente este terrible argumento. Dios puede hacer cualquier cosa que quiera y en Él no hay ninguna debilidad o envidia. Por lo tanto, puede suprimir los males, pero no quiere. O sea, esta es la mejor defensa del siglo tercero que pudo tener el apologeta Lactancio. No, Dios así que, puede, pero no quiere. no, así que están avisados los amigos creyentes que rezan al pedo, ¿eh? Porque Dios puede, pero no quiere, no le da la gana. Claro. Y la paradoja Sí, de Epicuro, como yo les decía, nos sigue hasta nuestros días. La gente piensa totalmente. que cuando Epicuro, que nos llega a través de esa fuente bastante distante de Epicuro, cuando Epicuro estaba planteando esas reflexiones filosóficas respecto al mal, no estaba pensando en Yahvé. Él no creía en Yahvé. Epicuro no Claro, era cristiano, Epicuro no era judío, Epicuro no era monoteísta. Sin embargo, para los creyentes, como ha sido una paradoja que les ha dado dolor de cabeza, han buscado respuestas, porque claro, o sea, es todopoderoso, él puede resolver y no lo hace. ¿Por qué será? Si no lo hace, porque no puede, o será que no existe. Pero él dice sí, exacto. que dice Lactancio puede, Dios lo puede, pero no quiere. Pero no le da la gana. No, sí, para que Sí, se den cuenta. Así es como se planteaba esta defensa para darle tranquilidad a la gente. Y hoy en día también es bien recurrente ver esta paradoja de Epicuro por las redes sociales y la gente se hace la idea de que Epicuro poco menos creía en Yahvé y estaba hablando de Yahvé. No, no era así. La cosa es que, ¿qué es lo que yo pienso? Sobre este sufrimiento gratuito de parte de esta deidad, que simplemente es la evidencia de la no existencia de ese Dios. Si para el siglo tercero Lactancio decía, él puede, pero no quiere, o sea, eso lo podemos traer a hoy en día. Los creyentes van a pensar lo mismo que este apologeta Lactancio. Yo creo que el mecanismo va cambiando con los años y con los claro, siglos. O sea, cada vez tienen nuevas justificaciones, cada vez va avanzando la ciencia, avanza la tecnología y cada vez se hace más difícil para el creyente mostrar cómo es que esos anhelos personales, esos anhelos que se esconden en lo más íntimo de su ser, puedan ser real. Entonces yo invito a los creyentes a reflexionar. Si tu Dios es tuyo, personal, está en tu vida diaria, en tu día a día, súper genial. Si quieres sacar ese Dios personal que está en tu mente, en tu imaginación y traerlo a nuestro mundo natural, presenta evidencias. claro. Como decía el mismo Carl Sagan, eh, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Así que cae en la responsabilidad de ellos. Por supuesto que también se puede hacer el ejercicio inverso, solamente que en estos casos, quien afirma la existencia de algo es quien tiene que probar que eso existe. Y justamente como hace rato estuviste explicando, este problema del mal demuestra las contradicciones lógicas en el concepto de Dios, porque a Dios no solamente le definen como infinitamente bueno, sino como el bien mismo. Y del bien mismo no puede frotar el mal, no puede frotar su opuesto. Sin embargo, como leímos en los pasajes bíblicos, en Isaías él mismo crea el mal y en Lamentaciones el mal sale de su boca. Entonces ya hay una contradicción. Y por supuesto, cada justificación termina empeorando, porque por ahí una eh, salida que intentaron darle es esto de el libre albedrío. Pero esto otra vez es contradictorio con el plan de Dios. Y hay otra contradicción, libre albedrío versus plan divino. Y nuevamente, lo contradictorio no puede existir. Y finalmente, también como mencionaste, el hecho de que los creyentes y la apologética defina a Dios como
hacedor de milagros, como de hecho también figura en la Biblia, ¿no? Interviene en las leyes naturales, hace grandes milagros, pero eso no vemos en la realidad. Entonces, o ese Dios o no hace milagros o no existe. Es una de dos. Entonces, ahí va un poco la cuestión de las contradicciones. Y por último, ¿verdad? Esto de nuevamente la respuesta de, bueno, lo que pasa es que la eh, ausencia de evidencia no es prueba de ausencia, ¿no? Y, sin embargo, como hace rato expliqué, aquí tenemos el problema de la falsación, ¿no? Cuando una idea no se puede falsar, ¿no? Si viene un creyente y me dice, yo creo que existe el martillo de Thor, y yo le digo, no, no creo que exista, y que me diga, ah, bueno, pero la ausencia de evidencia no es prueba de ausencia. Bueno, ok, presentame el martillo, ¿dónde está? Ah, está en el Valhalla. Ah, bueno, eso es infalsable, eso no se puede falsar. Yo también podría decir, mira, no, yo creo que no está en el Valhalla. Yo creo que saltó al Olimpo. ¿Y cómo el creyente me falsaría eso? No se puede. Entonces Claro. lo que es infalsable no se sostiene. Ujú. Igual como nosotros ya hemos abordado el problema del mal, ya que sabemos que estamos frente a numerosos creyentes que no leen la Biblia. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, no se enteran de pasajes como el de Isaías, el de Lamentaciones, donde es Dios que piensa, que crea, que organiza, distribuye todo lo que es el mal, el bien y el mal por parejo. Entonces, ya, no leen su Biblia, lo sabemos a través de su ortografía, nos queda súper claro que no leen la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos del mal, ellos apelando a que el mal está en el ser humano es malvado, ahí metiendo, por ejemplo, al Dios de este siglo que le cegó el entendimiento a todos ellos, entonces este mundo se rige por la maldad. Ya, pensemos en que es así, entonces los seres humanos malvados por ahí tienen relación con una entidad malvada que no es el Dios de los cristianos, ok. Pero fíjate, cuando estamos frente a cosas que no tienen relación con el ser humano y la maldad, lluvias torrenciales que inundan, que eliminan cosechas, que dejan a la gente aislada, muertos, desaparecidos, ahí no está la maldad del ser humano. Vamos a decir que Satanás también controla el clima. Entonces, te das Sí, cuenta que la maldad que quiere justificar que es propia del ser humano, porque el ser humano está movido en este mundo por una entidad malvada, que es Satán, o es el diablo, o es Lucifer, un montón de nombres que por ahí le tienen. Pero claro, cuando viene esta maldad, por así decirle, de parte de la mano de la naturaleza que ha sido creada por su Dios y arrasa con la vida de la gente. O, por ejemplo, las enfermedades genéticas. ¿Qué hacemos con eso? También le vamos a culpar al pobre diablo, porque el diablo tiene la culpa de todo. Entonces, el creyente, en mi opinión, no razona sobre estos temas o quizás los somete de repente a un análisis hasta que le da miedo comenzar a cuestionar. Porque yo entiendo, da miedo cuando eres creyente y sientes un temor enorme por ese todopoderoso que está por ahí flotando, te da miedo cuestionar. Entonces muchos creyentes prefieren dejarlo ahí. O sea, es mejor ni siquiera pensar sobre esta situación. Sí, me parece extraño. Terremotos, tsunamis, muere gente, mueren niños, ancianos, gente que no tenía maldad o no estaba haciendo nada malo. ¿Qué pasó ahí? Mejor no razono, mejor lo dejo ahí. Es que eso es lo que pasa. Eh, Dentro de las evidencias que podríamos tener hoy en día de la existencia de un Dios, por ejemplo, análisis de cuánta gente ha sido sanada,
en los hospitales ha sido curada. O sea, ¿tú crees que el mundo científico no va a crear artículos científicos respecto a la gente que está siendo sanada por milagro? O sea, si tenemos hospitales donde hoy en día los doctores dicen, hey, este paciente se curó por milagro, y este otro vino la esposa a orar y se curó, y este otro vinieron los hermanos de la iglesia y también se curaron, ¿tú crees que no harían estudios sobre eso? Porque claro, las sanaciones no suceden justamente en los hospitales, las sanaciones suceden dentro de los eventos que involucran dinero, como las noches de gloria de Cash Luna, porque en los hospitales no se ve la sanación. Entonces yo invito al creyente a que pierda ese miedo de reflexionar sobre estos temas. No hay evidencia de la existencia de un Dios más allá del anhelo o la experiencia personal que cualquier creyente pueda tener, y lamentablemente la experiencia personal no es una evidencia. No pasa más allá de la experiencia personal que podría tener una bruja que ve duendes, una señora que ve santos, unos niños que ven una virgen, experiencias personales. Sí, 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 efectivamente. Y de hecho que tocaste un muy buen punto, ¿no? Pero casi siempre lo escuchamos a diario que cuando hay alguna curación en los hospitales, los creyentes siempre se lo atribuyen a Dios, ¿no? Y de que eso es una prueba de la intervención divina. Pero yo también le preguntaría a los creyentes, ¿dónde estaba ese Dios en épocas anteriores? Donde inclusive el fervor religioso era mucho mayor, donde no existía avance médico prácticamente, y todo estaba básicamente en manos de la religión. Y sin embargo, no reportamos milagros de ese tiempo, no reportamos sanaciones. Las, las personas, los sacerdotes, oraban eh, en filas cuando la humanidad fue azotada por la peste negra, por la peste bubónica, y no habían milagros. Resulta que casualmente los milagros vienen a la par del avance médico. Aprovechadores. Entonces, claro, entonces eso también el creyente debería cuestionarse un poco. Imagínate la gente con epilepsia en esos años, porque la epilepsia eran demonios. El Claro, ataque epiléptico era la evidencia de una posesión demoníaca. O sea, qué horror padecer epilepsia en los tiempos donde no hay ciencia y está plagado de aleluyos. y hoy sabemos que eso no es así. Exacto. Bueno, mi querido Diego, ha sido una charla espectacular, y esperamos que para la gente también lo sea. Totalmente, Carlita, y bueno, esperemos que les haya gustado este programa y que por supuesto investiguen, indaguen y sigan informándose y aprendiendo. Exactamente. Nos vemos, amigos. Que la causa incausada les bendiga y el motor inmóvil también, porque como vieron, ahí estaba su cajita con sus evidencias vacías, pero ahí está. Tengan confianza de que ahí está. No lo vemos, pero ahí está. Amén, amén. Amor. Bendiciones, amigos. Que la pasen bien. Adiós.